Sí, Mm. ya va. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amigas, amigues del pequeño auditorio? Como ustedes saben, bueno, el pequeño auditorio es un espacio para muchas cosas, ¿no? Aquí conversamos con todo tipo de personas. Yo siempre digo que yo quiero hablar con todos. Quiero hablar con académicos, quiero hablar con políticos, quiero hablar con astrólogos, quiero hablar con evangélicos, quiero hablar con todo tipo de personas, ¿no? Hoy tenemos una invitada especial, eh, Livia Vargas González. Livia es de Caracas, ella nació en el año 77, es escritora, traductora, investigadora y profesora universitaria en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. Es doctora en Historia y doctora en Filosofía por la Universidad Federal de Ouro Preto. Como editora, formó parte del staff de editoriales como Biblioteca Ayacucho, esa gran casa editorial venezolana fundada por Ángel Rama, por cierto, diría yo, patrimonio del latinoamericanismo global, Sí. ¿no? El Perro y la Rana y Amalivaca Editores. Yo también trabajé El Perro y la Rana, así que somos perro raneros. Fue galardonada con el primer premio de poesía Ameopoema en Ouro Preto en Brasil en el 2021 y quedó entre los ganadores del premio Desmadres de literatura escrita en portuñol en Buenos Aires en el 23. Es autora de los libros Entre Libertad e Historicidad, SAF y El Compromiso Literario en Caracas en el 2008. Entiendo que fue su tesis de pregrado. Tránsitos cotidianos, pasaje de una Venezuela convulsa. En Río de Janeiro 2020, Fantasmagorías de Trama, también Europreto 2021. Monte Trama Estrepadeira en Franca 2024. Más recientemente dice el día que el cerro bajó, Hanao era carnaval. Contus do Sacudón na Venezuela. Ok, muy bien. En 2024, en Río de Janeiro, ha publicado artículos de investigación en revistas académicas en distintos países de la TAM y participado en varias antologías poéticas latinoamericanas. La verdad es que Livia ha hecho muchas más cosas, pero bueno, estas biografías suelen ser así bastante breves para poder manejar esos lenguajes, ¿no? Livia, bienvenida al pequeño auditorio. Como te dije, el pequeño auditorio es mi modesto canal de YouTube que tiene un poco más de... Es una cosa muy cómica porque yo decía que yo quería un pequeño auditorio, porque tú sabes que la gente dice que, o sea, la gente siempre está buscando la masividad en las redes sociales, ¿no? Entonces, por Tal cual. ejemplo, una cifra negativa en TikTok son 200 seguidores, 200 vistos. Entonces, mi filosofía, que parte de una muchacha de apellido Sadin de Colombia, ¿no? Ella dice que, bueno, que 200 personas son un pueblo chiquito, que con 200 personas tú llenas un auditorio, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo mi pequeño auditorio porque yo quería eso, ¿no? Al menos llenar 3 salones de clase. Entonces, aquí tengo mis 1.200 personas, que ya ahora yo creo que es un mediano auditorio. Bienvenida, Livia, al pequeño auditorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Miguel, ¿cómo estás? Mil gracias por esa invitación imprevista. Yo por aquí muy bien, agradecida por participar, hacer parte de tu pequeño gran auditorio. Me parece además interesante ese situar, ¿no? Metaforizar lo virtual en lo material, interesante, ¿no? Así, son tantas curtidas, tantos seguidores, etcétera, y son números virtuales, pero que si los traes a la materialidad es como bastante, ¿no? Es eso, esa imagen del pueblo de 200, es un pueblo de 200 personas, bueno, con sala llena, una sala llena, ¿no? Una sala llena ya es bastante, ¿no? Imagínate un salón de clases lleno de 60 personas, es un éxito. ¿No? Entonces, me parece genial que reivindiques esa materialidad, que acerques lo virtual a esa materialidad, me parece genial y bueno, me hace muy feliz poder participar de tu pequeña gran sala. Muchas gracias, Livia. Fíjate, de hecho, yo tengo un trabajo sobre la subjetividad digital, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que hace mucho tiempo las relaciones virtuales son reales, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, tú y yo nunca nos hemos visto en persona, tenemos una relación virtual, pero aún así yo creo que hay un respeto mutuo, hay una admiración mutua, como que nos inspiramos mutuamente en la distancia. Entonces, en ese sentido, pues también yo he querido como seguir tendiendo y como tratando de enriquecer esos diálogos, ¿no? Eso que tú dices, me gusta mucho esto
metaforizar lo virtual con la realidad, acercar lo virtual a la materialidad. De hecho, escribí un paper el otro día, lo publiqué, de hecho, sobre lo que yo llamo las comunidades de sentido, ¿no? Es decir, yo me di cuenta, por ejemplo, que las revistas literarias, es decir, todo el ecosistema de publicaciones del campo cultural, literario, virtual, digital, siento que, bueno, que hay una relación muy rica, muy bonita, ¿no? Y además que es transnacional, transatlántica a veces, ¿no? Local, en algún sentido. Y son comunidades que trascienden incluso las diferencias ideológicas, ¿no? Son un espacio de tolerancia donde se cuenta gente que piensa diferente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, bueno, te doy la bienvenida nuevamente y me gustaría que nos contaras a las personas que nos ven en el pequeño auditorio quién es Livia Esmeralda Vargas y bueno, a propósito del acontecimiento, ¿no? ¿Qué es Livia Vargas? ¿Quién es, no? Cuéntanos. Livia Vargas, bueno, como todo nacimiento, decía Hannah Arendt, todo nacimiento es un acontecimiento, ¿no? Y tal cual. Livia Vargas, Livia Esmeralda Vargas González, que también tiene una historia ese nombre, es mamá de Aquiles, a mí se me había olvidado decir eso, es mamá de Aquiles León Arias Vargas, quien hereda su nombre Aquiles nació y León Trotsky. Entonces es una dupla ahí un poco tensa. Soy madre de Aquiles León Arias Vargas, soy hija de Yemayay de Changó, hija de Humberto Vargas Medina, de la González Cardier, eh, caraqueña, caraqueña en la vena, como dicen en Brasil, la bella, atravesada por mares, montañas y bohemias, ¿no? Yo creo que Caracas es un poco eso. Entonces eso hace difícil habitar otros territorios sin sentir falta de esa, ¿no? De esa cosa, ¿no? Entre el mar y la montaña y la bohemia. Eh, Livia, Livia se graduó en filosofía en la Universidad Central. A Livia le gusta mucho bailar, le gusta mucho cantar, le gusta, bueno, tiene una relación estructurante y capilar y ósea con la palabra y afectiva también, pectoral, diría yo. Eh, Livia es profesora en la Escuela de Sociología en la Universidad Central de Venezuela. Livia hizo un doctorado en historia en la Universidad Federal de Río Preto, de cuya investigación doctoral resultó este libro que mencionaste cuando me presentaste, El día que el cerro bajó ya no era carnaval, Crónicas del Sacudón, o Contando cuentos del Sacudón, que espero en algún momento pueda ser traducido al español. Mira, Livia, Eh, disculpa que te interrumpa, ¿puedes explicarle a las personas de este pequeño auditorio, em, a los auditorionautas, puedes contarles qué es el sacudón? el Sacudón, mejor conocido como el Caracazo, fue yo creo que quizás la más importante rebelión que ocurrió en Venezuela en la historia contemporánea reciente. Fue una rebelión popular que ocurrió entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, el mismo año en que la historiografía global eh, corona la caída del muro de Berlín como el gran sentido de nuestra temporalidad. Pues en Venezuela ocurría esta rebelión en la que fundamentalmente sectores populares de distintas regiones del país, reaccionaron y salieron intempestivamente a las calles sin comandos, comandos, sin comandos ni líneas directrices, pero sí armados de un cúmulo grandísimo de malestares frente
al viraje o a la virada económica y política que estaba atravesando nuestro país cuando Carlos Pérez toma posesión. Carlos Andrés Pérez, que era tal vez la última ficha, ¿no? La última carta de esperanza del régimen democrático representativo venezolano, el último salvavidas de rescate de ese régimen que estaba en una profundísima crisis política, social, económica y cultural también, termina traicionando esa expectativa, ¿no? Un poco al abrazar el desmonte del régimen, entre comillas, de bienestar que estaba pensando nuestro país, que venía siendo soportado por la renta petrolera, y abraza el programa económico político impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y eso genera un gran revuelo, ¿no? Y una gran revuelta popular que además, digo, no siguió comandos porque en ese momento las izquierdas estaban en procesos de institucionalización, ¿no? Para ser reconocidas dentro del régimen social y político, y pues no salían de esos límites, ¿no? Entonces, el sacudón fue así como un gran acontecimiento porque quebró justamente los límites de lo posible dentro de ese régimen y dentro de los horizontes que las izquierdas avisoraban dentro como formas de sobrellevar la crisis económica, social y política del país, ¿no? Entonces el Caracazo es eso, y el Caracazo es un acontecimiento que quiebra una narrativa y un sentido y una continuidad en la historia de nuestro país, porque después de allí ocurren muchas cosas, ¿no? El Livia, régimen, una pregunta, dígamelo. y lo lees así también, por ejemplo, en clave benjaminiana, digo yo, en el sentido como de que, Claro. o sea, como de que ese acontecimiento, a mí me da la impresión de que el Caracazo sigue ocurriendo. Es decir, yo siento que, por ejemplo, la crisis venezolana, ¿no? Hay gente que le achaca la crisis a Maduro o a Chávez, ¿no? Pero yo siento que la crisis nuestra comienza con un acontecimiento que es 1492, ¿no? Empezando por ahí. Y también, pero sobre todo la crisis económica más moderna, pues en los términos de los cuales cómo se sigue expresando la crisis actual, yo siento que la crisis comienza en 1803, ¿no? 1983. Es decir, el Viernes Negro, el Reaganomics, ¿no? Todos los Claro, ahorros, claro. todos los ahorros de Venezuela en Estados Unidos, ¿no? Entonces ocurre este ajuste estructural en el gobierno de Reagan y eso yo le llamo la tesis 1983, ¿no? Entonces yo me pregunto, yo te preguntaría, porque yo he visto que pareciera que hay como una suerte de ciclos de acontecimientos, ¿no? Como una suerte de ciclos de acontecimientos en el sentido de que el acontecimiento está ligado a represión política, pero al mismo tiempo está asociado también a crisis económica, ¿no? Entonces como que siempre hay como una suerte de, no lo digo en términos de ciclos, porque es un término como biológico y que implicaría como que es algo que se repite teleológicamente. No, no me refiero en ese sentido, sino me refiero más como un asunto que está como mucho más relacionado con la estructura del capitalismo rentístico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué piensas sobre eso, porque yo te preguntaría, por ejemplo, la pregunta más concreta sería, ¿cuántos acontecimientos han sucedido después del sacudón, por ejemplo, ¿no? Sí, es una pregunta compleja y polémica porque sería algo así como buscar líneas de contorno de lo que sería, ¿no? Un acontecimiento. Y entonces me parece que eso de alguna u otra manera lo mata. Primero porque creo que no hay manera de prever acontecimiento. Yo soy de la tesis de que así una tesis benjaminiana y marxista y bensaidiana, de que el acontecimiento es la irrupción y la emergencia de lo no reconocido en la estructura, ¿no? Y eso no reconocido en la estructura es lo común, la producción de lo común, ¿no? Eh, entonces yo no sé si toda rebelión es acontecimiento, ¿sí?
hay rebeliones de rebeliones. No sé si toda rebelión es acontecimiento por varias razones. Porque unas de alguna u otra manera ya están previstas. Entonces ya eso no lo coloca dentro de lo que podríamos llamar acontecimiento, que es algo que sorprende, que irrumpe, que no está previsto, que se permite transbordar cualquier tipo de limitación estructural, ¿sí? Pero por otro lado también porque hay emergencias disruptivas que no pretenden quebrar, sino más bien legitimar lo establecido, ¿no? Que son las mismas lógicas narrativas hegemónicas que se han impuesto y se han globalizado con el gran proyecto colonial que llegó a nuestras tierras por el Atlántico y se instaló a partir de 1492, ¿no? Entonces, pero hay acontecimientos, por ejemplo, Miguel, cuando bajan del barrio Marín hasta la Plaza Marín, con las mariposas con las banderas y el cumaco tocando el San Juan. Para mí eso es acontecimiento, ¿sí? Porque ahí brota una producción de lo común que además pone al encuentro una cantidad de fantasmas, espectros del pasado que reviven, ¿no? Y es acontecimiento porque sobre todo es un pasado que violenta el proyecto colonial, que violenta el proyecto de apagamiento colonial y que eso se exprese cada 24 de junio en nuestro país y que ahora no solamente se expresa en Curiepe, en el barrio Marín en San Agustín, en La Vega en Caracas, en el barrio La Coromota en Maracay, sino que ahora se expresa también con, bueno, con la onda migratoria nuestra, ¿no? Y entonces como San Juan acaba siendo un acontecimiento previsto y no, sí, o sea, es previsto el San Juan, es previsto un 24 de junio, pero todo lo que ocurre allí es una cosa O sea, es que no hay como, manera de prever, ¿no? o sea, entiendo lo que me dice, como que si cuando ocurre esta manifestación, es como que si, digamos, esa subjetividad colectivizada, es como que si recreara el tiempo y el momento, ¿no? De ese acontecimiento. Así es, así Ok. es, Qué así es, interesante. así es. Me Y eso parece, se expresó en el Caracazo, lo y eso se entiendo. expresó en el Livia, Caracazo. entiendo que también tienes una obra literaria también, es decir, no solamente te expresas en discursos académicos, digamos, en registros, narrativas más científico-técnicas, sino que también tienes una obra literaria. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, fíjate que ah, yo desde chamita, desde niña, siempre tuve, como te dije, es ósea mi relación con la palabra. Eh, Desde niña, mi forma de recibir y dar afecto fue una forma importante de recibir y dar afecto, la escritura y la lectura, porque a través de las cartas, siendo yo niña, yo me podía comunicar con mi papá que estaba preso. Mi papá era preso político en la cárcel Modelo, que después se convirtió en la estación Pro Patria, ¿no? Y cuando yo recibía las cartas de mi papá, era una manera de recibir abrazos, ¿no? Y entonces mi manera de recibir y crear afectos y tejer esos afectos con mi papá fueron a través de la palabra. Entonces la palabra siempre me atravesó. Y bueno, y mi mamá que siempre me leía cuentos, ¿no? Y nos llevaba para cuentacuentos. Entonces siempre eso, la palabra era un poco una extensión de mi cuerpo. Y ella se ha expresado de distintas maneras, ¿no? En la filosofía, en la producción teórica y tal, pero más recientemente en la creación literaria, y eso fue aquí en Brasil. Miguel, yo escribía, chama, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba filosofía, Humberto Mata era compañero mío en la escuela de filosofía, éramos panas. Él, Aliro Rosales y yo, y nos íbamos por ahí a Chapalo. Entonces Humberto era como mi amigo más viejo, ¿no? Y además escritor y tal.
Y yo a Humberto le entregaba siempre las cosas que yo escribía. Y a él le gustaba Más mucho mi narrativa. tenía un Pero trabajo muy fino, ¿no? También. Del Tamacuro es que era él, sí, ¿no? del Trabajo muy Tamacuro, fino, así es. tenía unos textos sobre el río, rechísimo. Sí. Y él era muy deltano, así, una cosa, una serenidad. Era como ver el delta, así, esas aguas mansas, ¿no? Que atravesaba. Entonces, como estar por él era así, ¿no? Todo manso. Y yo recuerdo que una vez le enseñé un poema que había escrito, yo tendría como 19 años, una cosa así. Y entonces me dijo, ah, Livia, sigue escribiendo narrativa. Y a mí eso fue como si me dijera más nunca, o sea, olvídate de la poesía que tú no eres por allí, ¿no? Y la verdad lo enterré. Sin embargo, esa necesidad, esa lírica siempre se expresó en mi poesía, en mi forma de escribir filosofía y tal, ¿no? Cuando yo llego aquí a Brasil, Miguel, eh, yo llego además yo llego becada, ¿no? Una beca que yo gané para hacer doctorado en historia en la Universidad Federal de Oro Preto. 2018 estaba yo aquí, eso fue en un evento de la Sociedad Brasilera de Teoría de la Historia, que fue en esa universidad, y yo era parte de la comisión organizadora, y yo iba para Venezuela, mira, él venía y iba, ¿no? Yo iba para Venezuela y mis colegas me dicen, coño, aquí en Brasil no sabemos nada de lo que ocurre en Venezuela, porque tú no escribes sobre lo que ocurre en Venezuela. Y yo les comento, oye, yo no tengo capacidad para eso porque me afecta y no quiero debatir sobre, ¿no? Y me dicen, pero tú eres narradora. Yo eso lo tenía dormidísimo, Miguel. Yo creía, yo más nunca, o sea, yo había cerrado esa pulsión literaria, pero ellos ya la veían. Y me dijeron, tú eres narradora, echa cuentos, cuenta lo que te pasa, ¿no? Y ahí empecé a escribir, de hecho, de esa experiencia, ¿no? En Venezuela, que fue además, escribirla fue terapéutico, resultaron las crónicas de ese libro que publiqué en el año 2020, Tránsitos Cotidianos, ¿no? Con un portugués además muy inicial en ese momento. Y luego, en el 2020, lo recuerdo perfectamente, Miguel, yo estaba, unos amigos profesores me habían regalado una compilación de poesías de Drummond de Andrade, ¿no? Y yo estaba leyendo en el sofá Ese era un el de poema. Poesía del Mundo, el perro y la rana. No, en Brasil, portugués. Ok, ok. Una compilación anaranjada que se llama Reunión. Y yo estaba leyendo un poema de Drummond de Andrade que no lo, o sea, lo borré, no lo recuerdo, no sé cuál fue ese poema que yo leí. Y mira que busco y busco los que yo marqué y no lo encuentro. Pero en ese momento yo tuve como una suerte de revelación epifánica, ¿no? O sea, estoy leyendo ese poema y de pronto me brotaron cosas y necesito escribir esto y escribo un poema a mi mamá, ¿no? Eh, yo, mando, yo mando ese poema incluso a un concurso, en una revista, creo que es colombiana, se llama El Innombrable, un poco para evaluar. Yo decía, coño, esto será un poema, será que no, porque yo tenía la cosa de Humberto Aquino, entonces la marca de Humberto que me decía que poesía no, y fue, bueno, fue elegido para formar parte de ese número de esa revista. Y bueno, yo después empecé a compartir lo que yo escribía de poesía con dos personas que son muy importantes en mi tránsito poético y mi reencuentro con la poesía, que son dos grandes hermanos y hermanas. Una, Katia Piñango, que es mi hermana poeta, Katia Piñango Pinto. Mi hermana, compartimos experiencias que en la editorial, en el Perro de la Rana cuando nació, y pues yo creo que una de las voces poéticas que yo más respeto de las poetas venezolanas, ¿no? Aparte de otras queridas. Y un gran amigo poeta brasileño,
que vivía ahí en Ouro Preto, que se llamaba Adriano Meneses, que pues uno de las grandes voces contemporáneas de la poesía en Minas Gerais. Y con ellos fue intercambiando, ¿no? Y ellos fueron animándome además. Sigue, 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 sigue. Pues nada, después no pude parar. La pandemia, la poesía fue muy importante para mí en la pandemia. Fue, fue fundamental para yo mantenerme viva, viva y bien, ¿no? En la pandemia y en la experiencia migratoria, yo creo que ha sido una gran compañera de rutas la poesía para mí. Y es interesante, hace poco estuve me invitaron en la ciudad de Franca, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, donde fue publicado mi último libro, Monte, Trama y Trepadera, que es bilingüe además. Eh, ¿Cómo es que se llama? La Academia de las Letras de esa ciudad me invitó para hablar, bueno, para un conversatorio, pues, con ellos, ¿no? Y una de las cosas que yo comenté allí, que no la había visto, es que cuando se trata de lo que yo vi, de expresar lo que yo vivo aquí en Brasil, lo expreso poéticamente. Pero yo Venezuela no la puedo expresar poéticamente. La tengo que expresar narrativamente. ¿Por qué, Miguel? No lo sé. No lo sé. Pero es como que si tal vez el pasado lo expreso narrativamente y el estar presente en el mundo se expresa poéticamente, no lo sé, pero lo cierto es que mi escritura tiene ese movimiento, sigue ese movimiento esas temporalidades que me atraviesan, ¿no? Y pues nada, ahorita está otro libro de poesía a ser publicado por otra editorial aquí en Brasil que se llama Caravana. Ese sí es en portugués nada más. Y, y pues nada, ahorita estoy ya que defiendo mi tesis en filosofía, Qué genial. que Lilia, es una tesis. disculpa que te interrumpa, me gustaría un poco que trataras de explicarnos por qué en Venezuela te sale un registro narrativo y por qué en Brasil un registro poético. ¿Has pensado sobre eso más profundamente? Es que no lo tengo resuelto, Miguel. O sea, eso, como te dije, me parece, intuyo, que tal vez tenga que ver con que, con que la temporalidad, mi relación temporal con Venezuela es, es más memorial. ¿Será? O sea, hay una relación allí con la memoria, con mostrar memoria, además, incluso memoria presente, ¿no? Las crónicas que yo escribí, publiqué, es eso, yo necesito expresar unas vivencias, ¿no? Que tienen un tiempo, que tienen un contexto, que tienen un lugar. Una necesidad de memoria, creo, ahora que me lo preguntas. ¿Por qué expresarme narrativamente sobre Venezuela? Creo que tiene que ver con eso. No lo había, no, o sea, no, la verdad, no, no, no se me había ocurrido, pero creo que tal vez esa puede ser una posible razón. Y mi experiencia presente en Brasil es, coño, que la poesía la poesía me permite traducir lo que me atraviesa en el pecho, ¿no? Que la narrativa no lo permite. Creo que lo mataría, además. Sí, o sea, describir un dolor en el pecho lo puedo describir, pero no, pero lo puedo escribir poéticamente. Sí, es diferente. Aquí no se trata de memoria, de preservar memoria, de darle, de construir, reescribir memoria, sino que se trata de traducir una experiencia de ser en el mundo aquí y ahora. Serán tiempos, ¿no? Puede ser. Dos experiencias temporales que creo que nos atraviesan a todos los migrantes, ¿no?
Me parece muy, muy curioso esa lo que dice. necesidad de memoria de dónde uno Sí, viene y de cómo... me parece muy interesante lo que dice porque, de hecho, eh, o sea, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me puedes escuchar bien? sí, sí, claro. Me parece muy interesante lo que dice porque me Sí, hiciste sí. pensar como en mi propio proceso literario, creativo, ¿no? Es decir, porque yo contaba ayer en un taller que estoy dando, pensar el ensayo, un taller sobre el ensayo. Estoy dando varios talleres simultáneos ahorita, pero ayer precisamente estábamos conversando en cómo el campo cultural literario venezolano es eminentemente poético, ¿no? Es decir, hay más iniciativas de Sí. poesía, etcétera, pero eso también lo determina la materialidad, ¿no? Mi hipótesis es que porque editar poesía es más fácil, ¿no? La verdad que editar cualquier tipo de cosa realmente es difícil, pero es una hazaña. En cualquier parte del mundo editar un libro es una hazaña, ¿no? Sin embargo, yo siento que, bueno, que este país le da preponderancia a los poetas, pero sobre todo también porque es más fácil escribir poesía. Y yo siento que, no fácil en el sentido de, digamos, el proceso creativo, no. La poesía es compleja en general. Sin embargo, yo siento que con la poesía es más fácil meter la coba, ¿no? Meter la coba que yo sé escribir, ¿no? Te tiro ahí como un poco de vaina, sí. O sea, hay gente que tira un poco de vaina a pegar ahí escritura automática, le pone poesía a eso y bueno, y hay más de un oportunista que, bueno, que logra cosas con ese tipo de vainas, ¿no? Pero yo suelo confiar mucho en los escritores que escriben ensayos, ¿no? En los poetas que escriben ensayos, ¿no? Porque yo siento que es la única forma de comprobar que de verdad eres un artesano de la palabra, ¿no? Un artesana, un artesano de la palabra. La única manera, porque es la única manera de saber que, bueno, que tienes un lenguaje articulado, que realmente reflexionas en torno al lenguaje, etcétera, ¿no? Es un trabajo y a veces, a mí me molesta mucho a veces como ese asunto de subestimar ese proceso creativo, ¿no? Pero lo decía en el sentido te comentaba esta elipsis sobre el género poético en Venezuela, porque curiosamente, aunque yo lo que más escribo es ensayo y narrativa y novelas, lo que más se ha publicado en Venezuela ha sido mi poesía, ¿no? Es una cosa loca, pues. Entonces, aunque yo también tengo una obra académica importante y una obra narrativa importante, o sea, tengo 3 novelas publicadas, ¿no? Digo, cuatro novelas publicadas, ¿no? Y ninguna la he publicado en Venezuela, esa es la otra cosa curiosa. Ninguna la he publicado en Además, Venezuela. Y además, ninguno de mis libros narrativos se ha presentado en Venezuela, ¿no? Entonces, una cosa muy curiosa, pero también, o sea, lo siento como que me resuena lo que tú me estás comentando, porque tiene sentido entonces que hay cada lugar a lo mejor también configura pues unas condiciones específicas como de creación, ¿no? Sin caer en los esencialismos, como hablábamos en el traje de cámara, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de tu perspectiva académica, ¿no? Hemos hablado de tu perspectiva creativa. Me gustaría que nos hablara un poco, digamos, de tal vez de... Me encantaría conocer tu visión del mundo, ¿no? Es decir, yo siento que estamos viviendo un momento de transformación paradigmática a nivel global, a nivel regional, en general. Y siento que estamos entrando como un periodo de incertidumbre en donde todas esas cosas que se hablaba, por ejemplo, qué sé yo, Baudrillard, todos esos textos de la posmodernidad, yo siento que esos textos eran para ahorita, no tanto para el pasado, ¿no? Es decir, hay un momento de disolución de las instituciones, hay un momento, una crisis de las élites globales, no hay una representatividad, digamos, desde el punto de vista institucional, porque yo siempre digo que todo el tiempo pensamos en el cerebro estatista y siempre pensamos que la única representatividad está en los líderes políticos, etcétera, ¿no? Sabemos que hay una crisis de las élites a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, yo cada vez creo más en la gente, ¿no? De hecho, con mi visita a Venezuela, yo estoy comprobando que, bueno, que es un mito esa vaina que decían los sociólogos, y yo soy sociólogo y le caigo a porra a los sociólogos porque los carajos nos convencieron de que el país era un país rentista y de que la única manera de hacer riqueza en Venezuela era a través del Estado, ¿no? Sin embargo, la gente está demostrando que este país puede salir adelante incluso sin gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque he visto muchos cambios, por ejemplo, he visto el cambio, el asunto de el aumento del parque automotor motorizado, ¿no? Que esa vaina aumenta la productividad como un 1000%, ¿no? La gente se pone más feliz porque se moviliza más rápido, porque llega a tiempo, porque se vuelve más productiva, porque
tienen un instrumento de trabajo, pero al mismo tiempo un instrumento de recreación para llevar al chamito para la escuela, para ir para el cine, para sacar a la novia a pasear, ¿no? Y al mismo tiempo también siento que la gente incluso se está vistiendo mejor, con ropa nueva, etcétera. Y tú sabes cómo somos nosotros los venezolanos que, bueno, giramos en torno a, tenemos una relación muy interesante con el asunto estético, ¿no? Muchas cosas que pueden ser cuestionables, etcétera, pero somos gente que nos gusta arreglarnos, ¿no? Es decir, yo he estado en Europa, he vivido en Europa, he vivido en Estados Unidos, ¿no? Y he comprobado y digo, al venezolano le gusta arreglarse, el venezolano es cuentero, es hospitalario. Yo sé que hay un chauvinismo, yo siempre digo bolivariano, leninista, que dice que este es el mejor país del mundo, ¿no? Y, y, y yo estoy empezando a creer que puede ser verdad, ¿no? Más allá como te digo, esas distancias chauvinistas nacionalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, he visto cómo Venezuela puede trascender el mito de la dependencia al Estado mágico, ¿no? Y la misma gente lo ha demostrado. Entonces, por ejemplo, la confianza que no hay en las instituciones, la gente la tiene en las instituciones financieras, por ejemplo, financieras privadas, ¿no? Es decir, está creciendo el crédito nuevamente. Si hay crédito, evidentemente hay confianza, ¿no? Hay confianza en el pago. Entonces, hay como, además que está creciendo la cantidad de evangélicos, ¿no? Que eso no es del todo negativo, porque también los evangélicos tienen este etos bueno, la moral protestante, ¿no? Sí, la cosa de la abundancia, ¿no? De que nos merecemos ser ricos, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría un poco como que nos contaras tu visión del mundo, tu visión de Venezuela y sobre todo me gustaría saber, porque este es el pequeño auditorio, le cuento a mis oyentes, a nuestros oyentes y las no, que nos están viendo, porque la gente cuando ve los podcasts es cuando está lavando platos. Yo lo hago cuando lavo platos, por ejemplo, ¿no? Cuando me estoy haciendo skincare, cuando me estoy lavando la cara, cuando me estoy lavando, yo no veo a la gente, estoy escuchándolos a lo lejos, ¿no? Eh, el pequeño auditorio es un canal de lo afirmativo venezolano, ¿no? Como decía Augusto Mijares. Entonces, si nos vas a contar algo, porfa, si es muy nube negra, por favor, danos, aunque sea una palabrita de aliento, pero háblanos, porque yo sé que estamos en un momento de incertidumbre y yo quiero, bueno, a mí me interesa que la gente escuche de los expertos, como yo te decía hace rato, ¿no? Por eso a mí me interesa hablar con gente de distintos orígenes, con distintos backgrounds, con distintos registros, digamos, para explicar y entender al mundo, ¿no? Fíjate, yo, yo veo potencias, pero que difieren un poco de las potencias que tú ves, ¿no? Y porque sí, tal vez no esté muy a favor de ese proceso de neoliberalización de la sociedad venezolana, ¿no? Yo tendría como bastantes diferencias con eso, porque bueno, sí, la gente le echa pichón y transborda, pero en unas condiciones de precariedad bastante grandes, y donde yo sí creo que hay cosas que el Estado no es no como pater, sino el Estado como administrador de lo común debe garantizar para lo común, como por ejemplo educación, salud, que eso no está garantizado en el país, pues. Y siempre la iniciativa privada va a velar por los intereses de sus perspectivas, etcétera, ¿no? En fin, pero eso no es lo que yo quería comentar. Yo la potencia que veo frente a nuestra crisis, ¿no? Y esta es una perspectiva como bastante acontecimental, benjaminiana, marxista, es eso subterráneo, ¿no? Es ese afirmarse más allá de la crisis. Es coño, cuando yo fui a Venezuela el año pasado y el año antepasado, ir para el barrio Marín y ver ese gentío un 6 de enero donde nos encontramos gente que llegó de Venezuela por casualidad, que estaba de vacaciones, que teníamos años que no nos veíamos, y celebrar la vida. O sea, eso yo creo que es lo que yo reivindicaría más de nosotros, es ese afirmarnos en la vida aun cuando nos estamos ahogando, ¿no? Ese apostarle a la alegría
bueno, vamos para adelante en las peores condiciones. Yo creo que esa es nuestra gran potencia y eso es lo que, y esa es la fe que yo le coloco, porque es eso, es, lo, es la contrafuerza entre tanta pulsión de muerte, Miguel. Entonces, Claro, si claro, algo claro. yo encuentro de nosotros en Venezuela es que aún delante de la pulsión de muerte, bueno, no me jodas, ¿sabes? Sí, yo me río, sí, yo te La bailo, vida, yo te voy a claro, la bailar, vida, yo te la voy a vida, la cantar, yo vida, te voy a... la vida se impone, pues. La vida se impone y eso La somos voluntad de nosotros. vivir, como dice Dussel, ¿no? La voluntad de vivir se impone. Tú Es sabes que eso, la pulsión de vida. tú sabes que me pasó una vez, Livia, cuando yo estaba haciendo los trámites para irme para hacer el doctorado de vaina, ¿no? Yo voy para Barinas porque yo estudié en Barinas sociología, ya fue que hice el pregrado, ¿no? Entonces, yo necesitaba, tú sabes, las notas certificadas, el fondo negro del título, esas cosas, pues. Y yo voy, entonces la vaina es que, bueno, en ese momento estaba el problema de la electricidad, era un problema hacer transferencias, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, bueno, llegó un punto en donde se me hizo tan difícil el día tratando de hacer mi diligencia, porque la cosa era que como que no había punto, pero aceptaban transferencia, entonces cuando me aceptaron transferencia se fue la luz y no pude terminar de hacer el pago, y ese mismo día necesitaba mandarle eso al traductor para que me tradujera las notas. Lo cierto es que, tú sabes, fue de esos días en donde el día y sus circunstancias me vencieron, ¿no? Y me derroté y me senté en la acera. Fuerte, fuerte. Sí, me senté en la acera así como de que rendido, así como de que mierda, Venezuela, marico, ya, o sea, me derrotaste, huevón, me derrotaste con tu peo estructural, ¿no? Y de repente yo veo a la gente, Livia, veo a la gente caminando y moviéndose por la calle, el centro, los veo a todos moviéndose y empiezo así, pero, o sea, tú sabes que yo soy un histérico, me puse histérico y empecé a decirme en mis adentros así, pero ¿por qué? ¿Pero por qué coño están moviéndose? ¿Qué coño están haciendo? ¿Por qué estamos viviendo, maldita sea? Digo yo, si esta mierda se está cayendo a pedazos, digo yo, no se puede vivir en esta mierda. De repente quieren vivir, tienen ganas de vivir, tienen voluntad de vida. Dije yo, claro, dije yo, la filosofía me salvó y me rescató de ese momento, ¿no? Me sacó de esa pequeña derrota. Entonces yo siento que eso que me pasó en la micropolítica, uno lo puede ver a nivel macrosocial, ¿no? Es decir, es lo que nos pasa o lo que nos pasó en algún momento con el país, pero que, bueno, que en efecto sean las razones cuales sean, siento que Venezuela aún, como te digo, con mal gobierno, aún con malos empresarios, ¿no? Aún con una clase política patética, porque al final, como te digo, para mí es un problema de las élites, ¿no? Venezuela ha tenido un problema con unas élites históricos, unas élites que, bueno, imagínate, tuvo que venir en el Rama a fundar la Biblioteca de Ayacucho, ¿sí? Tuvo que venir él, ¿no? Y si vemos los diarios de Ángel Rama, pues nos divertiremos mucho con sus chistes, sus chismes literarios, ¿no? De cómo funciona el campo cultural venezolano, en fin. Pero cuéntame, Livia, y a nivel global, ¿cómo tú ves las cosas? ¿Cómo ves el mundo? O sea, fuera de Venezuela, fuera de nuestras lógicas, ¿cómo ves las cosas? Con espanto. Ok. ¿Por qué? Eh, wow, me dejas sin palabras. Eh, Bueno, está bien. A veces a las respuestas cortas también tienen una potencia hermenéutica, porque una potencia interpretativa para que el público también la responda. con espanto. Bueno, te Con digo algo. espanto, Sí, claro. con espanto, con mucho espanto, pero apostándole a esa fuerza volcánica que es la que eso, ¿no? Del acontecimiento. O sea, pensar el acontecimiento para mí no es nada más un asunto teórico, filosófico, es político y es ético, ¿no? Eh, 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 es acompañar el pulso de esos movimientos subterráneos invisibles, pero que están, ¿no? Pienso en Gaza, pienso en Gaza.
pienso en el horror, pienso en el silencio de las élites, pero pienso también en el movimiento telúrico de mucha gente bueno, que se ha expresado en contra, que manifiesta su repudio frente a, lo que ocurre, y que bueno, que bien o mal, tarde o temprano ya empieza a sacudir, ¿no? Pero sí, con mucho espanto, con mucho espanto. Con mucho espanto, con mucho miedo. Pero por otro lado, eso también, ¿no? Abrazada a esas otras fuerzas que son eso, que le apuestan a la vida, ¿no? Que se afirman en la vida y sí, eso. Muchas gracias, Livia, por esa emotividad. El sentipensar, querida. Gracias por abrirte en este espacio. Este es un espacio, yo siempre le digo a la gente, este es un espacio seguro para hablar, para conversar, para exteriorizar. Siempre les comento a los amigos una cosa que me dice mi amiga Dania Valero. Ella dice que uno lo que hace aquí es exteriorizar las conversaciones que uno tiene con los amigos a la gente. Y si hay otra gente que le resuena mejor. Para mí, mi canal es como cuando uno se sentaba en la esquina, ¿no? A echar cuentos bajo un poste con los panas de la cuadra, ¿no? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Todo bien? Yo siempre le digo a la gente, y te lo digo, Olivia, un poco para terminar. Me gustaría que dijeras unas palabras para terminar, para que tú cierres, pero me gustaría primero decir unas palabras. Bueno, yo le digo a la gente del pequeño auditorio, bueno, que ustedes son personas que yo quiero tener en mi vida, escríbanme. Livia, tú también eres una persona que yo quiero tener en mi vida para estar en diálogo, para querernos, eh, porque yo siento que la única manera de construir riqueza, de construir progreso cultural, intelectual, económico, es en comunidad. Solo no vamos a poder ir a ninguna parte, solo no vamos a poder, digamos, resistir a la debacle de las élites, resistir a este circunstancial de colapso, ¿no? Y yo siento, bueno, que los venezolanos, las venezolanas estamos, digamos, tenemos una serie de, como un arsenal, pero no quiero decir arsenal porque eso tiene un registro bélico, ¿no? Pero diría que los venezolanos estamos dotadas de una serie de habilidades precisamente para sortear este colapso, ¿no? Cualquier tipo de situación. Entonces, Livia, te agradezco tu conversa, te agradezco tu sencillez, tu humanidad y tu tiempo, sobre todo, para que compartas tu background, tu trabajo académico, tu poderoso trabajo académico y literario tan importante y tan necesario. Y sobre todo, lo que siempre le digo a la gente, Venezuela está lleno de joyas como Olivia Vargas, por ejemplo, joyas que piensan el acontecimiento, joyas que piensan poderosamente los problemas venezolanos, latinoamericanos y globales, y que tenemos, bueno, tenemos intelectuales, ¿sí? Pensadoras como tú de talla mundial, y nada, cuéntanos. Repito, te agradezco a ti, agradezco a nuestro pequeño auditorio, a nuestro público que nos escucha, que no se les olvide darle me gusta, comentar y por supuesto compartir en las redes. Livia, te dejo la palabra. Bueno, Miguel, yo para cerrar primero reiterarte mi agradecimiento por este encuentro, ¿no? Por la invitación, pero sobre todo por el encuentro. Y creo que tal vez la palabra que a mí me gustaría como dejar resonando es esto de que yo creo que la manera de sobrellevar y de salirle al paso a este colapso es tejer y tejer y tejer y tejer encuentros y encontrarnos. Y encontrarnos significa sobre todo darnos el permiso para ser afectados y afectadas por el otro, para ser atravesados y espantados, ¿no? Y seguirnos tejiendo eh, siempre con afecto, ¿no? Yo creo que es lo que yo tendría que decir aquí para compartir y para reivindicar, ¿no? Esta posibilidad de encuentro. Virtuales, no virtuales, imaginarios, no imaginarios. Sí. Y Alem. Bueno, bueno, Livia, muchísimas gracias. Bueno, pequeño editorio, esta fue una conversa con Livia Esmeralda Vargas, académica y escritora venezolana. Estamos en contacto. Recuerden, comente, comparta
me gusté, compártanlo en todas las redes, compártanlo en LinkedIn, porque hablamos de trabajo, compártanlo en Facebook, porque también es una conversa de amigos, compártanlo en Instagram, porque nos vemos guapos, ¿sí? Compártalo también en X, porque somos políticos también, ¿no? Entonces compártalo en TikTok también, porque aquí también nos vemos guapos, entonces estamos en contacto y nos vemos luego en otra entrega del Pequeño Auditorio. Muchas gracias.